Ha llegado la hora de viajar a lo desconocido y enfrentarnos a lo que no se puede ver, pero que sabemos bien que está ahí. Desciende con nosotros a la oscuridad más profunda y enfrentemos nuestros miedos en Frecuencia Oscura. Hola, buenas noches, bienvenidos a Frecuencia Oscura. Soy Billy Drago y esta noche es muy interesante porque el tema me encanta. Todo lo que tiene que ver con historias en la carretera. Y como me tocó viajar muchos años en carretera, qué bueno que hasta ahora que no estoy viajando voy a escuchar todas esas historias. Pero bueno, estoy muy emocionada por estar aquí hoy y claro que presentarles a mi querido Profesor Misterio. Hola, ¿qué tal, Billy? Hola, ¿qué tal, público querido? Pues estamos en otro jueves de terror aquí en Frecuencia Oscura. Y como tú dices, esas historias de carretera, ese frillito, esa noche oscura. Y qué más agradable que verlas con un monstruo ahí en la cabina del tráiler, ¿no? Yo viví en la cabina de un tráiler, así que sé que es de terror. Ok, interesante. Eso no me lo sabía. Todos los días aprendemos algo de nuestros seres más cercanos. Y pues en esta noche también le queremos dar la bienvenida a las voces misteriosas del más allá. Buenas noches. Buenas noches, Billy, Profesor Misterio. Después de ese dato random del Profesor Misterio que vivía en una... ¿Qué era? ¿Caja de tráiler? Cabina de tráiler. Bueno. Buenas noches, tengan sus mercedes. Estamos live y en full color a través del 91.1. Estamos también a través de nuestro Facebook, ahí nos encuentra como Radiante FM La Paz. En nuestra página web nos puede escuchar como www.radiante.fm/la-medio paz, ahí nos puede estar escuchando. Si se baja de su carro no pasa nada. Y está la línea abierta 612-228-1076 para que nos mande sus mensajitos. Y esta noche en controles, Iván Castañón. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Jorginho. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Billy. Buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando a través del 91.1. Esto es Frecuencia Oscura, en donde hoy tendremos un programa bastante interesante, al cual le daremos comienzo justo ahora para que pues aprovechemos el tiempo y haya mucho más espacio para las historias. Así es que contáctese con nosotros, mándenos sus relatos, sus historias, o comente pues cualquier cosa que usted haya escuchado aquí que quiera pues retroalimentarnos, pues lo puede hacer con todo gusto. Pero antes de eso, de entrar a las historias de lleno, pues ¿qué te parece, mi Billy, si arrancamos con la información que nos traes hoy en la nota de la semana? La nota de la semana, miren, yo no sé cuándo es el mes del testamento, pero yo que usted, si al escuchar esta nota voy y corro y dejo todas mis cosas arregladas, porque la nota de hoy fue una disputa por una herencia. Ah, caray. Cosa rara. Dice, por herencia sin testamento en Puebla, la SCJN favorece a que familiares cuidadores sean beneficiarios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Una persona falleció. Claro. No dejó testamento. Entonces, al parecer había algo que pelear. O había algo por ahí que dejaron ahí volando. Entonces, en estos casos, cuando no hay testamento, pues los familiares directos pueden adjudicar ese tipo de pues los bienes, ¿no? Se les pasa directamente. Sí. En este caso, el papá del fallecido reclamó la herencia. Pero, la hermana del que falleció peleó, quería impugnar. Porque el papá había abandonado a la familia, o sea, era el fallecido, la hermana y la mamá los que siempre, pues ellos vivieron solos, el papá se fue y todo, ¿no? Entonces, el que falleció había estado enfermo y la cuidadora directa había sido la hermana de él. Entonces, pues al principio se tenía pensado que pues ellos iban a heredar, aunque no hubiera un testamento, pero pues no funciona así.
porque hay una línea de cómo se reciben los bienes, ¿no? Ah, ok. Entonces, Eso pues, no lo sabía. al enterarse de que falleció esa persona, que yo imagino que es porque creo que todavía se redactan edictos que se ponen en los periódicos precisamente para que, pues, las personas que no se enteraron y quieren reclamar algo, pues se Pues ahí lo enteren. puedan ver. Sí, y pues el papá de esa familia llegó y dijeron, no, pues soy papá, aquí está el acta de nacimiento, no sé, comprueba y pues pum, se lo quieren dar a él y ella dijo, no, a ver, tú nunca estuviste. Yo estuve. Así es, y pues shalala se llevó a cabo todo este juicio y pues se logró. Se logró, ok. ella se A quedó favor de ella. a favor de ella y a raíz de todo esto, digamos que se hizo una modificación en la ley allá en Puebla para poder favorecer a familiares, que familiares cuidadores sean beneficiarios. Que Ok. creo que es lo correcto, ¿no? O sea, pues si tú lo estás cuidando. Precisamente yo creo que sí, uno diría que por lógica, ¿no? Ujú. Pero a veces la lógica no funciona igual en todas las personas, así que yo me imagino esta situación bastante horrorosa y pesada porque o sea, la familia acaba de perder a un ser querido y o sea, ya en sí eso es una pena y es algo pues Está fuerte. fuerte y es como que ahora vamos a tener que entrar en juicio y vienes a pelear y no sé, no lo haga. Así que por favor usted deje sus cosas en orden para que no haya problemas entre los familiares ya cuando usted no esté y el testamento no haya sido de gusto de alguien, usted no se va a enterar, usted no va a estar en esos problemas, pero por favor es importante para no dejar ahora sí que desprotegidos a las personas que dejamos atrás. Claro, no, yo voy a tener que ir a arreglar mi testamento Ándale. para ver a quién le voy a dejar mis historias de terror. Tus libros, mis tus no sé. libros. Tu aire. Sí. Pues Y estamos Iván y yo. A Entonces, ustedes les voy a dejar a la Ouija y a Chabelita. Ah, oye, Bueno, sí, yo quiero Chabelita. Chabelita. yo quiero el carro. Ok. También se pueden donar las cosas. Dónanos Sí, el carro. O sea, sí, la Chabelita la puedes dejar, no sé, en una biblioteca. Ok, a cosas sería así. chido, fíjate. Pero pues, esta es la nota de la semana. Muy Pues bien. no se anden peleando por herencias y lo justo es lo justo. O sea, que eso de las cenas de Navidad de usted nunca vio por mi mamá, tío, o algo así, ¿no? Sí. Ah, Sí, ¿se dio? Eso se va a resolver. Lo Sí. peor aquí es que ni siquiera se vio en una cena de Navidad. Creo que esta persona no tenía años que no veía a la familia. Sí. Ya. Hola, yo soy ¿qué era? El papá. Yo soy el papá que regresó 50 años después. Mira nomás, qué bien. Pero, pues sí, como dice Billy, haga su testamento, no deje las cosas así sin resolver. Ya se acerca el mes del testamento, ¿no? Que hacen descuentos y todo eso. No sabía Entonces, yo que había Hay un En no sé septiembre, qué- ¿no? ajá, en septiembre, sí. septiembre, entonces, ¿para qué? Incluso los más jóvenes, o sea, nunca uno sabe qué es lo que pueda pasar en un futuro y lo poco que uno pueda tener, pues lo puede llegar a poner en orden, porque a veces quedan las cosas intestadas y es cuando surgen los problemas y los familiares son los que tienen que estar arreglándolo todo. Entonces, sí hay que, si a lo mejor tienes, no sé, 30, 20 y tantos años y ya tienes algo, pues puedes también hacer tu propio testamento para precisamente dejarlo todo en orden. Y si el día de mañana algo pasa, que ojalá no, pues quede todo arreglado, ¿no? Sí, bueno, y también más que nada porque, bueno, en este caso, ponle que uno no tenga los grandes bienes, pero un carro, ¿no? El carro. Y que se lo queda quien sea. Pero le pasa algo al carro y órale, los papeles. No, pues que nunca se cambiaron de dueño. Oye, ¿y tú por qué tienes este carro? Demuestra que era tu familiar. Y se vuelve un montón de burocracia por simple hecho no haber testado el carro. Ok, fíjate que tocaste una llaga en mi corazón. Lo Porque siento. a mí me vendieron un carro precisamente. Ok. Y me dije, pero era una persona de confianza, ¿no? Ujú. Me dijo, luego todos los papeles. Ah, yo sí. Y no llegaron los Y papeles. no, pues ya eso fue como el 2020, Ok. 2021 y todavía no. No aparecen Hola, los papeles. amigo, tú sabes quién eres. Hola, tú me debes acá. Ay, no te mando saludos, amigo del carro. Muy bien. Ojalá que se te ponche el carro. Y esto fue la nota de la semana, pero vamos a jugar la tómbola oscura que hace rato no jugamos. Aparece. No aparece, pero mira, ya está ahí en medio de la mesa. Así es que esto es La tómbola. Ándale. en la que Billy y el buen Luis, el profesor Misterio, van a sacar un papelito
cada uno y van a contestar las preguntas random que aparecen ahí dentro de la tómbola. A ver, Billy, ¿quieres sacar primero? Ya. A ver, Vamos a ver qué viene en la tómbola, que siempre nos pone a reflexionar y a Nos deja muy filosofar. perturbados. Ajá, sí. Nos deja perturbados. Vamos a ver qué viene. Dice, si algo no humano te pidiera ayuda para arreglar un error del pasado, ¿confiarías en sus intenciones? Si algo no humano. Ok. Como un monstruo y un fantasma consideraría. Pues sí, un críptido, Un ente, o sea, para arreglar, o sea, Un aquí alma. le metieron entes o críptidos y un viaje al pasado. Ok, un error del pasado. ¿Por qué quedarse con una O cosa algo- cuando puedes meter todo adentro? O algo que quedó pendiente, ¿no? ¿Confiarás en sus intenciones? Yo creo que depende mucho cuál es lo que te explique que quieres El arreglar. error, ajá. Sí, es como ahí sería aplicar mucho el criterio propio, ¿no? Porque se te acerca y dices, ok, probablemente sea la única persona en el mundo que lo puede ayudar y por eso vino conmigo. Entonces dije, bueno, está bien, te voy a ayudar. Lo voy a escuchar y pues no sé qué sea ese error. ¿Qué tal si ese error evita que se haga, no sé, una pandemia? Así O es. qué tal si ese error hace que muchas personas fallezcan o les pase algo malo, dependiendo cuál sea su error. A lo mejor y solamente maldijo a su abuelita y quiere no maldecirla, entonces pues sí lo ayudaría. Pues, Entonces yo creo que depende mucho el criterio. No necesariamente tendría que ser confiar en sus intenciones, pero sí lo ayudaría. Sí lo escucharía porque así soy yo. por lo menos el primer paso que es escucharlo, Sí. lo harías. Diría, ok, te escucho, adelante. Y Voy ya a intentar después. ayudarte. Puedo intentar, incluso a lo mejor lo que pide es muy difícil y digo, no, hasta aquí llego. Ujú. Sí, pues depende que Ujú. Sí, es que es como cuando te dicen, ¿te puedo pedir un favor? Sí, me lo Y puedes tú pedir dices, que te lo haga, quién sabe. Ajá, y tú, pues primero tengo que escucharte para saber Claro. qué es lo que en qué te puedo ayudar. Pero yo sí lo ayudaría. O sea, pongámonos que no es algo que me va a Perjudicar. perjudicar y ni a la humanidad, sí lo ayudaría. Por la anécdota de ayudar y ver como investigador qué problemas tiene un ente. ¿Sabes? Esa pregunta me sonó mucho a esta serie que pasaban en el 7, que era la de Almas Perdidas. Ándale. sí. Almas Perdidas, que Buena se aparecía, ¿no? Y de repente le decía, ay, ayúdame con esto. A veces como que eran muy violentos esos entes, pero era la única forma en la que ellos entendían que podían llamar la atención para que la chica, la protagonista, les ayudara a resolver algún asunto. Por ahí más o menos me Ok. figura la pregunta. Esa serie me gustaba mucho. Sí, está Me chido. hacía llorar. También. Es muy buena. Sí, Ok. ¿cuál es la segunda pregunta? Siguiente pregunta de la tómbola. Dice, ¿alguna vez sentiste un miedo tan real que tu cuerpo reaccionó antes que tu mente? ¿Qué Ándale. pasó? A ver, ¿alguna vez sentí un miedo? Sí, dice miedo. Sí, un miedo tan real que tu cuerpo reaccionó antes que tu mente. ¿Qué pasó? Pues sí lo he sentido, pero yo creo que es por reflejo, o sea... Bueno, ahorita. O sea, no fue nada paranormal, pero ahorita lo viví. Ahorita. Ahorita sí, cuando venía camino acá. Ok. Porque yo venía dando vuelta, Ajá. pero volteé para acá para ver si venía un carro, para la izquierda, pónganlo ustedes, y di vuelta a la derecha. Sí, Y en lo que di vuelta a la derecha, vi a un muchacho en moto que ya lo tenía... enfrente. Sí, ya, o sea, y frené o sea, mi instinto fue frenar de golpe. Claro. Y el muchacho como que ya me venía tanteando y le iba bajando la velocidad, pues. Él ya me había visto desde lejos. Y quedamos a 2 centímetros de yo tumbarlo, pues. Pero yo recuerdo que mi instinto fue aplastar el freno y poner las manos sobre el volante. Ok. Y ya reaccioné, le dije, perdón, le dije, no te vi. Y ya, no te preocupes, carnal, me dijo el vato, ¿no? Así me dijo, así. Chale. No, sí. Y ya se fue y dije yo, estuve a nada de llevármelo. llevártelo. Ajá, sí. Sí. Un aviso a tránsito municipal. El profesor Misterio pues, puede ser retirado de su licencia por si te interesa. Fue instintivo más que nada. Sí. A mí me ha pasado en 2 ocasiones. Creo que la primera ya se los conté cuando creo que escuché a La Llorona. Yo iba a abrir la puerta y el miedo hizo que me detuviera. O sea, el miedo hizo que no abriera. Y yo ya iba con toda la intención. Y sí, se me hizo muy curioso porque fue
ok, me dio mucho miedo, me quedé paralizada y se me puso la piel de gallina. Y esa vez dije, oh, qué extraño. Y en la segunda ocasión también fue un reflejo, como dices tú. En ese entonces estaba subiendo en Los Cabos y todos los fines de semana iba y dormía en San José y me iba a San Lucas en las mañanas. Iba en la carretera manejando y en eso un carro que venía saliendo, pero venía súper rápido y el carro perdió el control. Entonces ese carro se iba a incorporar en la carretera, pero al perder el control, en vez de ir hacia su derecha para seguir el camino, salió y dio la vuelta como si diera la vuelta en U y yo iba manejando y lo vi enfrente el carro de mí. Entonces no podía frenar porque el carro ya estaba enfrente de mí. O sea, los dos me iba a estampar. Sí. Lo único que pude alcanzar a hacer fue volantear hacia un lado. Y pues me subí al camellón. Y qué bueno que no estaba el cerro, porque si no me hubiera estampado con el cerro. Entonces lo que hice fue subirme como bajarme de la carretera, pero estar en el camellón. Y yo dije, no, y pues obviamente el carro se fue. El carro se fue, un carrazo, por cierto. Y yo así de, entonces al subirme a la guarnición, pues se me ponchó la llanta del carro. Pero no se ponchó, se trozó. Sí. Se trozó y me quedé ahí varada. Y yo dije, no. Y en eso llegó, un carro venía detrás de mí y ellos se detuvieron, porque pues ellos vieron todo. Se detuvieron y me ayudaron a bajar el carro de ahí, porque si me hubiera visto el federal ahí, me hubiera multado por eso. Entonces ellos me ayudaron a cambiar la llanta del carro. Lo bueno que traía una extra para poder pues andar, y yo así de, pero fue el susto más grande de mi vida. Qué bueno que no pasó nada, pero sí, es lo que pasa, o sea, en estas situaciones creo que hay un reflejo instintivo. Hay otro caso, ¿no? Que cuando vas manejando y tienes malamente, hay personas que dejan a los niños enfrente, a un lado en el copiloto, pues cuando pasa algo feo, casi chocas, como que le pones la mano en el pecho. Sí. Venga, ya chocar. Entonces pones la mano en el pecho del niño por instinto, ¿no? También funciona. Pero bueno, pues ahí está la tómbola oscura. Nosotros vamos a ir una muy breve pausa porque hoy spoiler alert, profesor Misterio, ¿qué vamos a platicar hablando de choques? Pues ahorita que Billy está hablando de percances en carretera, vamos a hablar sobre historias de traileros que recorren las carreteras en la noche y ven muchas cosas. Seguramente tienen muchas cosas que contar, ¿no? Como Lola la trailera, así tal cual. Vamos a una pausa, está en Frecuencia Oscura, un programa de Radiante FM. ¿Tienes una historia que contar? Contáctanos al 612-228-1076 y compártela con nosotros. ¿Ya tienes miedo? Aún queda más por develar. Escuchas Frecuencia Oscura. Ya volvemos. ¿Tienes una historia que contar? Contáctanos al 612-228-1076
y compártela con nosotros. El descenso a tus miedos continúa. Frecuencia Oscura ya está de vuelta. Y estamos de regreso aquí en Frecuencia Oscura en este jueves de terror y de historias de traileros, que esas historias que nos gustan tanto, Billy, y que pues son para viajar en carretera, ¿no? Yo viajé mucho tiempo en carretera y pues si la noche y la carretera te presenta entidades negativas, ¿no? Y misteriosas. Misteriosas. Pero tú tenías algo que contarnos. Yo tengo algo que contarlo. Miren, no es una historia que le dijeron a mi papi. O sea, Ok. no le pasó a él. Él antes trabajaba en Vizcaíno Ujú. y venía para vernos a nosotros aquí en La Paz. Entonces manejaba toda la carretera de la Baja Sur. Entonces, pues ya entre tantos viajes, porque estuvo hace muchos años, se hizo amigo de los soldados en los puestos de vigilancia, Ajá. los traileros que se detienen en las gasolineras y todo eso, Sí, ¿no? para los que no son de aquí, que nos están escuchando, que no son de la Baja, porque nos escucha gente, Ok. pues es una carretera que cruzas un desierto. Así ¿Qué es. tantos kilómetros serán? Son 760 kilómetros. 760 kilómetros y en partes súper desérticas, entonces se pone bastante tenebroso. Bastante tenebroso. Y como estamos en el desierto, mi papi procuraba viajar de noche para que no exponerse tanto al calor y no prender el aire acondicionado, entonces no forzar el motor del carro para que no se calentara. Entonces pues era como que su lógica. Entonces pues mi papi es médico y era pues conocido entre los habitantes del lugar que atendía. En una de esas ocasiones estaba en una gasolinera y estaban los traileros, pues, no sé, cenando, ¿no? Estaban ahí. Y le dijeron, oye, doctor, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo por acá? Y bla, bla, bla. Y pues ya vi, pues lo saludó. Y todo bien. Resulta que estaban reunidos los traileros porque uno de ellos había emitido pues una, no sé, es como señal de auxilio entre ellos. Ah, ok. Porque él Igualmente había- la radio. Sí, porque él había visto algo. Ujú. Entonces, pues le pidieron ayuda a mi papi para que lo revisara porque estaba el señor agitado, ¿no? Entonces como que concordó todo. Y pues ya, pues ¿qué pasó? Y ya cuando el señor se tranquilizó y los demás pues estaban como que ya cotorreando y no pasa nada, todo nos ha pasado y que no sé qué, y papi así de, pues, ¿de qué están hablando? A todos nos ha pasado, ¿eh? Ajá, eso dijeron ellos. Y le comenté, no, pues ¿sabe qué, doctor? A lo mejor usted no nos cree, pero a nosotros nos ha tocado ver cosas en la carretera. Ujú. Entonces nosotros hemos visto y nosotros sabemos que usted viaja solo porque va a ver a su familia y está trabajando acá. Entonces le vamos a dar un consejo y ya vemos que a nosotros nos ha funcionado. Creo que ya se los había contado antes, que le dijeron que pusiera toallas en el asiento del copiloto para que nadie se subiera. Ok, no lo había escuchado. Porque había personas, entidades que pedían raite en la carretera. Entonces los traileros por lo general andan solos y ellos dan raite porque pues no les cuesta nada y están en un momento pues acompañados. Entonces en una de esas ocasiones que ellos dieron raite a alguien, a una persona, se subió y a los minutos esa persona ya no estaba y desapareció, causando mucho susto pues en los traileros. Entonces entre ellos se daban ese consejo de poner cosas en el asiento del copiloto para que esa entidad no se subiera, porque a veces incluso si no te detienes a dar raite se sube. Mira. A la fuerza. Sí, se sube Qué la fuerza. confianzuda. Entonces el problema de eso es que cuando tú le das raite no pasa nada porque se sube y parece una persona normal. Ujú. Te asustas ya que se fue, ¿no? Pero en este caso, como no te detuviste a darle raite, de repente aparece. Y es ahí cuando suceden los Más miedo, accidentes. Suceden los accidentes. Entonces, eso le dije a mi papi que tuviera mucho cuidado en la carretera, que no manejara de noche, porque se aparecían cosas. Y mi papi así como que, qué extraño. Y lo curioso fue que ellos concordaron en que todos habían visto algo así, pero no necesariamente era en un trayecto.
O sea, sucedían En toda la diferentes carretera. trayectos. Y yo así de, obviamente no me lo dijeron en ese momento. Me enteré muchos años después. Y yo así de a ver, sapito. Entonces, eventualmente mi papi sí, cuando le pedían raite, los compañeros sí les daba para prevenir. Al principio él nunca dio raite, era él solo. Pero ya después dijo, no, sí, mejor voy a venir con alguien para evitar que pase algún accidente. ¿Que era eso o manejar en el sol? O sea, O manejar en el sol, sí. subir entes o manejar en el sol. Yo hubiera preferido subir entes en la noche. Sí, no, pero es que se da mucho ese fenómeno que tú dices de fantasma en la carretera, que pues no solo a los traileros, sino a todos los que manejan en la noche desaparecen, ¿no? Como el fantasma del Ligüí de aquí de La Paz, ¿no? Que es muy famoso y que que se supone que se sube, ¿no? Y si no le das raite, pues se sube y te asusta. Sí, eso es terrible, es como que ya no respetan los fantasmas. A mí me da mucha, pues, cosa porque, pues, obviamente mi papi viajaba él solo. Entonces, agregarle ese miedo, sí nos ponía muy nerviosos. Cada vez que sabíamos que él iba a venir, pues nos daba como mucha preocupación porque en la carretera estás incomunicado porque no hay señal. Sí, aparte no hay señal. Entonces cada vez que él llegaba a un punto mandaba un mensaje de ya vengo por tal lado, ya vengo por tal lado. Más o menos nosotros calculamos el tiempo acostumbrados a muchos años que estuvimos como que en esa dinámica y pues era un pendiente más el saber que ese tipo de cosas podrían pasar porque los accidentes pasan más latentes, ¿no? Pero eso es terrible. ¿Sabes que las cabinas de tráiler que guardan como que una sensación extraña? Yo les digo, ahorita les decía, y no es broma, yo cuando estuve trabajando ahí en Tijuana, me dormía en la cabina de un tráiler. ¿Eras trailero? No, era maestro. Ok. Pero pues no te daban raite. No tenía casa y donde yo daba clases. ¿Y dónde vas a dormir? Pues en la cabina del tráiler. Ok. Porque ellos tenían un tráiler, pues. Entonces, pues el volante y ahí el espacio era el camarote, así, ¿no? Y de verdad que, pues ahí yo en el camarote en la noche, así, y a veces que no podía dormir. Ok. Y entonces era muy raro porque sentía yo que alguien estaba ahí y sentado en los asientos, ¿no? Del piloto, del copiloto. Y varias veces me levanté en la noche bien asustado, así como que alguien me está viendo y yo clarito miraba como, me imaginaba como la figura de esa persona. Y ya me volteaba y no había nadie, ¿no? Y fueron así un año que viví así. Ay, no. Bastante incómodo sobre todo, pero sobre todo eso. Tengo un tío que es trailero. Sí. Él vive en Sinaloa y pues recorre el noroeste y a veces viene para acá. Entonces en una ocasión sí nos contó una historia que él nunca ha visto nada. O sea, él no ha visto fantasmas. Pero sí cuenta en una ocasión que venía manejando de noche, pero acá por la Rumorosa. Venía manejando, normal. No era tan noche, ya apenas estaba cayendo la noche. Venía manejando, tranquilo, normal, escuchando música y todo. Y en una de esas escucha... Pss, pss, ok, que alguien está... así, pss, pss, y se quedó como que, pues será la radio o el aire. Voltea. Y pues se quedó como que, bueno, X. ¿Cómo se llamaba? Mi tío, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama mi tío. Es que casi no lo veo. Oh, muy bien. Mi tío Luis. Como tú. Okay. Mi tío Luis. Le decía Luis. Y no le decía nada. Entonces, pues ya, él sigue manejando. Como que no quedó muy a gusto. Pero seguía manejando. Y en eso empezó, dice, mi tío habla muy chistoso. Dice que empezó a sentir cómo se contracturaba la espalda. Como si algo lo estuviera agarrando. Como si estuviera cargando algo pesado. Y dice que me empecé a sentir bien mal acá, ¿no? Y no, me empezó a sentir que me dolía el cuello y la espalda y los hombros. Y dice, a lo mejor ese me estaba subiendo el muerto. Él comenta, ¿no? Y en eso, pues se sentía así como feo. Como si se hubiera dormido mal y hubiera despertado adolorido. Y dice, y pues que estoy intentando voltear y no puedo voltear. Dice, no, yo me sentía muy, muy mal y dije, voy a voltear, pero no podía.
porque le dolía la espalda, entonces no podía, o sea, el simple hecho de girar el cuello no podía. Y pensó, ok, voy a mirar por el espejo retrovisor. Y le daba mucho miedo, y nomás tenía que levantar la vista. Hasta que se armó de valor y miró por el espejo retrovisor y no vio nada. Pero no dejaba él de sentir ese peso. Ajá. Ya se estaba sintiendo mal y empezó a sudar. Y pues él seguía buscando en el espejo retrovisor, en el espejo pues en el espejo de arriba y en el de un lado, ¿no? Y no miraba nada. Puso la mano, estiró la mano para ver si tocaba algo. Mira, me toca valiente. A ver si tocaba algo y no. Pero de pronto empezó a sentir como si lo estuvieran viendo. Y le dio más miedo porque él no miraba nada. Uh-huh. Y siguió manejando, se sentía cada vez mal y sudando. Empezó a rezar, ya sabes. Empezó a rezar y Dios, y cuídame y quítame esto, llévatelo, yo no lo quiero, que se quede, bla, bla. Empezó. Padre nuestro que estás en el cielo. Dice, él no sabe rezar, o sea, él nomás empezó a pedirle a Dios, a Dios que se vaya. Y empezó, y no servía nada. Y ya dijo, bueno, pues, timadamente lo que sea que seas, no sé, quiero aquí, por favor, vete. Empezó a hablar con el ente, ¿no? Con lo que sea. Y poco a poco se empezó a sentir que se le estaba quitando ese peso. Y ya cuando por fin sintió que podía volteó y no había nada. Pero dice que lo más feo de toda la experiencia fue mirar y que no hubiera nada sabiendo, o sea, él estaba seguro de que había algo ahí con él, pero él nunca vio nada. Pero sintió, o sea, ¿no? él tenía esa sensación de estar siendo observado y que tenía algo en la espalda. Uh-huh. O sea, no como si alguien se le hubiera trepado, sino como la sensación pesada de como cuando te contracturas, o sea, sí. De la espalda rígida. Y así dice, de repente empecé a sentir como se me iba endureciendo la espalda. Y dice que nunca le ha vuelto a pasar. Y esa es la historia, bueno, es su historia más aterradora que ha tenido porque es algo que a él le pasó. Y nunca le había pasado en todos sus años, que creo que tiene como 30 años siendo trailero. Pues es que sí, sintió un encuentro cercano con un ente. Pero no lo vio. Uh-huh. Sí, es que esa sensación, o sea, el cuerpo, uno conoce su cuerpo, ¿no? Y cuando algo no está bien, se suele sentir. Entonces, pues ahí yo creo que él sí tuvo algo ahí que experimentar, ¿no? Porque incluso hay relatos de traileros que también sienten, ¿no? Que pasan por algún sitio y comienzan a sentir como la temperatura baja, ¿no? A pesar de que fuera está haciendo calor y así. Entonces yo no dudo que a lo mejor a tu tío le haya pasado algo así. Sí, pues él no comenta nada de la temperatura, pero yo creo que por el miedo empezó a sudar mucho. O sea, él se puso muy nervioso. Es correcto. Pero estuvo bastante interesante la anécdota que nos cuentas, mi Billy. Sería algo aterrador yo si estuviera en carretera, la verdad, viajando por pues así de noche. Y solo aparte, bueno, sí estaría así, mira, con el Padre Nuestro en la boca. Pero antes de comenzar con las historias que trae Luis el Profesor Misterio, vamos a tener que hacer un pequeño corte súper rápido. No le cambie, vamos a regresar con mucho más. Yo le recomiendo que no se vaya a otra estación, porque las historias que trae el buen Luis van a estar bastante, pero bastante buenas. Así es que vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Tienes una historia que contar? Contáctanos al 612-228-1076 y compártela con nosotros. ¿Ya tienes miedo? Aún queda más por develar. Escuchas Frecuencia Oscura. Ya volvemos.
¿Tienes una historia que contar? Contáctanos al 612-228-1076 y compártela con nosotros. El descenso a tus miedos continúa. Frecuencia Oscura ya está de vuelta. Estamos de vuelta y el tema de esta noche, historias de traileros, todas esas historias que nuestros compañeros que andan en los grandes autos, bueno, no son autos, en los grandes camiones por toda nuestra carretera de la República Mexicana, o bueno, también nos traemos historias internacionales. Pero antes de que el profesor Misterio nos traiga su tarea y nos cuente eso que trae, vamos a mandar saludos a todas las personas que están conectadas con nosotros y que nos mandan mensajes. Muchas gracias. Como siempre, mandarle un saludo a Alain, que dijo que nos va a estar escuchando, pero ahorita no puede mandar mensajes porque tiene problemas con su teléfono, pero me dijo que nos iba a estar escuchando. Así que un saludo a Alain, que él siempre nos está escuchando. También a Rui Guerrero, que está con Baby Dragon ahí escuchando y mandando saludos. Así es, saludos a todos ellos. Ok, pues miren, tenemos un aviso social que dar. Fíjate, Billy, y al público que nos está escuchando, si pueden ayudar. Se buscan donadores de sangre, cualquier tipo de sangre, para el niño Josfer Dariel Moreira. Esto, pues ustedes pueden ir al banco de sangre ubicado en La Paz, en la calle Bravo. Y en una hora de 7:30 a 10 de la mañana. Igual tienen que ser mayores de edad, de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, tener un ayuno de 4 a 12 horas y haber dormido mínimo 6 horas. Lleven su INE y otra identificación. Entonces, pues, ayúdenos, se buscan donadores de sangre. Ahí vamos ahí están los datos. Para Joseph Moreira. Van a estar en pantalla los datos, ¿no? Ajá, que es en el antiguo Hospital Salvatierra, que ahorita es el centro de salud.
Ok. ¿Cualquier tipo de sangre, Luis? Cualquier tipo de sangre, sí, Ok. aquí Ok. dice cualquier tipo de sangre. Pues ya saben, es importante la donación altruista. De hecho, creo que la semana antepasada fue la semana del Día Internacional de la Donación de Sangre. La nota de la semana pasada creo que hablé precisamente Ujú. de la donación de órganos. Entonces, realmente se necesita mucho la cultura de la donación. Los invitamos a que pasen a donar sangre para este pequeñito. A usted hoy por alguien más, mañana va a ser por ustedes. Así es, hay que apoyar. Y bueno, pues habiendo dicho esto, ¿qué les parece si contamos algunas historias de traileros que estoy investigando por ahí, que son bastante inquietantes ¡Ay, y, no! y originales? Nosotros ya hemos platicado aquí la cuesta de Ligüí, Ujú. por eso no la vamos a volver a platicar, pero hay otras que merecen ser contadas. Ok. Por ejemplo, hay un relato que es de Lawit Tales, que él menciona que pasó algo con su padre muy peculiar. Entonces, se los voy a contar tal cual, ¿no? Ujú. Dice así: mi padre es trailero y hay dos historias que se me grabaron de niño. La primera es que una noche él iba manejando por la carretera y como si hubiese salido el sol, el cielo y la carretera se iluminaron durante unos segundos, pero solo el pedazo donde él se encontraba manejando, como si lo estuviesen iluminando desde arriba. Después de un rato volvió todo a la normalidad. Lo asocié a aliens en su momento, pero puede ser que ahora sepa que la explicación es un meteorito. Ujú. Pero quién sabe, porque mi papá sí dice haberse sentido mareado. Los aturdieron. Posiblemente, ya es que el otro programa hablamos de Sí. eso. La segunda es mi favorita. Le ha pasado varias veces. En una de las carreteras de México, cuyo nombre no recuerdo en este momento, mi padre solía toparse a una mujer en el camino. Mm. La describe como la pelona. Ok. Sabía que era una mujer por su físico, pues ella nunca traía ropa. Pero no estaba completamente pelona, sino que tenía algunos cabellos, pero en general era calva. Ujú. Siempre la veía. Siempre que la veía, el ente se encontraba caminando, pero como tambaleándose a un costado de la carretera, al lado de una gran pared rocosa que se alzaba como una pequeña montaña. Ok, qué peligroso. Lo curioso viene aquí. Como sabrán, los trailers miden al menos 3 metros de alto, Ujú. O hasta más. o hasta más. Y este ente alcanza en estatura casi el tope del trailer. Aparte era como huesuda, Ok. larga así, Qué feo aparición. sin problema, y al percatarse, casi el tope del aire sin problema. Y al percatarse de que un automóvil, en este caso mi padre, se estaba acercando, lo que hacía el ente o el monstruo o la mujer era correr por la pared rocosa Como si se trepara. y la escalaba con facilidad. Como araña. Tal parecía que era una araña, pero gigante. De ese modo salía de la vista de mi padre, no sin antes emitir un estridente chirrido. Ándale. Y mi padre ya no la volvía a ver, sino hasta el próximo viaje y el próximo viaje, ¿En dónde mismo? donde mismo. A este segundo suceso no le tengo explicación. O es un críptido de México, o mi padre inventó la historia para entretenimiento de la familia. Pero por los detalles y cómo la narraba, yo sé que es real. Sí, claro. Wow. ¿Ok? Entonces a mí me pareció bastante tenebroso. Imagínate, me recordó al Cerro de la Calavera. Porque es que pasas y está la pared rocosa. Sí, la pared. Y que vayas viendo así, que escalando ¿Alguien un se trepa? monstruo. Y como la describe, una mujer pelona con algunos cabellos y sin ropa, o sea, de 2-3 metros. Sí, pues está extraño. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Fíjate que lo peor de todo, que a mí me daría pánico, porque a lo mejor está subiendo por esa pared
Y cuando tú pases cerca de ahí, puede que ¡pum! Se aviente tu tráiler y te caiga en el parabrisas. Sí me daría más pánico. Oye, vayan o que vayas pues y ya la rebases y de repente oigas en la... Que caigan en la caja o algo. Y que se asome de cabeza así hacia el parabrisas. Ay, no. Que se trepe, que se agarre, porque si está grandota puede abarcar toda la pared. Bueno, el parabrisas, ¿no? Así es, qué miedo. Platiquen traileros si han visto algo parecido. Bueno, la siguiente historia se llama Los rostros deformes. Igual me la encontré en el blog del trailero. Ah, ok. Muy bien. Hay un blog del trailero y hay una parte donde platican puras cosas de terror. Me voy a meter. ¿Así le puedo poner en internet, Google? Sí, blog del trailero. Okay. Lo que ocurrió aquella noche sigue siendo una de las experiencias más aterradoras de mi vida, cuenta el trailero. Durante años intenté convencerme de que había una explicación lógica para todo, pero cada vez que recuerdo estos momentos vuelvo a sentir el mismo miedo. Después de ver aquellas figuras acercándose desde la oscuridad, corrí hacia el tráiler y me encerré dentro. Mis manos temblaban, tanto que apenas pude cerrar las puertas. Apenas había logrado distinguir sus rostros, pero había algo profundamente inquietante en ellos. Sus facciones parecían deformadas, como si no pertenecieran a una persona normal. Uy. Al principio pensé que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, unos segundos después, la camioneta comenzó a tambalearse. El tráiler, perdón. El camión. No fue una vibración normal. El gran vehículo se sacudía de un lado a otro con una fuerza increíble, como si varias personas estuvieran intentando volcarlo al mismo tiempo. Escuchaba golpes en la carrocería, uno tras otro, cada vez más fuertes. Sentí como las ruedas se levantaban del suelo por instantes antes de volver a caer con violencia. El ruido era ensordecedor. Los cristales comenzaron a crujir y pequeñas grietas aparecieron en las ventanas. Yo estaba completamente paralizado. No sabía qué hacer. Recuerdo que cerré los ojos y empecé a rezar. No era una oración elaborada, como tu tío, que igual pues él. Simplemente repetía una y otra vez que Dios me ayudara a salir de ahí. Sí, claro. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, todo se detuvo. No se escuchaba nada, ni viento, ni golpes, ni siquiera los sonidos de la noche. Abrí los ojos lentamente y por un instante pensé que había terminado. Pero cuando miré hacia el parabrisas agrietado, vi algo que todavía me cuesta describir. Había varias figuras inmóviles observándome desde afuera. La luz era escasa, pero suficiente para distinguir sus rostros. No parecían personas. Sus expresiones eran extrañas, exageradas, como si estuvieran sonriendo de una manera imposible. Permanecían quietos, observándome sin apartar la vista. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Sentí un terror que nunca había experimentado. Intenté encender el motor. Y nada. Pero antes de que pudiera reaccionar, el camión volvió a sacudirse. Esta vez los golpes fueron mucho más violentos. Las ventanas estallaron y el vidrio salió disparado por todas partes. El vehículo se inclinaba cada vez más mientras yo trataba desesperadamente de mantener el equilibrio. No sé cuánto tiempo duró, tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Pero de pronto sentí que todo el peso del camión se desplazaba hacia un costado. Y entonces volcó. Los tumbaron. Quedé atrapado entre el asiento y la puerta, aturdido y cubierto de fragmentos de vidrio. Recuerdo lo último que vi antes de perder la noción del tiempo fue una de aquellas figuras acercándose lentamente al vehículo volteado. No. Y hasta el día de hoy no puedo explicar qué era aquello que estaba observándome,
desde la oscuridad. Solo sé que nunca he vuelto a pasar por ese lugar después del anochecer. Ay, ¿cuánto poder debió de haber tenido esa cosa? ¿O cuánto peso para tirar, para mover ¿Tirar un un camión? tráiler? O sea, bueno, la historia está bastante interesante. No, lo que no decía era cómo regresó, pues, o sea, cómo se salió y cómo volvió a voltear el tráiler, o si ya se fue a su casa y tuvo que mandar por una grúa, pero ¿qué podrá haber sido? ¿Quién sabe? No lo sabemos. A lo mejor Pero- aliens. ¿Un sueño, una pesadilla o algo real? Aliens. Aliens Aliens. Ok. voltea camiones. Muy bien. Aguas con los del No, centenario. no les gusta que hagan lo que hace el ruido que hacen los camiones, ¿no? Y por eso quizás los voltean. No, pero está bastante fuerte, mi Luis. Sí, es una historia. Yo me la estuve imaginando y nada más, mira. Y luego aquí el señor productor que le pone musiquita muy tenebrosa me asusta más. Ese es el cometido de Frecuencia Oscura, llevarle un poquito de susto. Y luego, como a Esta esta noche. hora ya no hay tanta gente aquí en la empresa, más. Sí, cuando salimos de aquí. Ay, no. Ay, no. A ver, mi Luis. Yo sé que esta historia estuvo bastante buena, pero yo tengo fe que la siguiente historia que nos vas a contar va a estar aún mejor. Ok, pues esta es Carretera 57. Ok. Ya cuando tenemos un número, ya marca. Sucedió en México. Como Kilómetro 31, ¿no? La película Sí. y así. ¿no? Estudio 54. Igual, sacada del blog del trailero. La carretera 57 dice así. Esto me pasó la madrugada del 17 de enero de 2023. Tiene poco. Llevaba una carga de materiales de construcción desde San Luis Potosí hasta Saltillo. Era un viaje de rutina por la carretera 57, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Nunca me ha dado miedo manejar de noche, pero desde esa vez algo cambió en mí. Eran como las 2:30 de la madrugada. Había pasado un poblado llamado Matehualá hacía rato y ya me acercaba al tramo entre el Huizache y Los Chorros, donde la carretera empieza a ser más traicionera. Recuerdo que la radio apenas agarraba señal y la luna estaba escondida entre nubes negras. No había tráfico ni luces a lo lejos, solo el rugido constante del motor y la oscuridad infinita adelante. Así están los caminos. En eso la vi. Una figura parada a la orilla del camino, Una hechicera. justo en la línea blanca del acotamiento. Pensé que era una persona, algún peregrino o tal vez alguien pidiendo ayuda. Empecé a frenar poco a poco, pero cuando la iluminé con los faros, el estómago se me apretó. Era una mujer, Ok. o eso parecía al principio. Estaba vestida con una bata blanca sucia como de hospital. Descalza. El cabello negro le caía sobre la cara empapado. Lo raro era cómo estaba parada. ¿Todavía había algo más raro que eso? Totalmente recta, sin moverse un milímetro, ni siquiera por el aire helado que corría. Pero lo peor fue cuando pasé justo a su lado. Ok. Le sacó la vuelta. Me miró. Me miró. No me refiero a que levantó la cabeza y me siguió con la vista. No. Fue como si sus ojos ya supieran que yo iba a pasar, como si me estuviera esperando. La cabeza seguía gacha, pero sus ojos estaban abiertos y clavados en los míos. No sé cómo explicar esto. Eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo, como si fueran pozos vacíos. Seguí avanzando con el corazón golpeándome en el pecho. No quise voltear por el espejo. Algo me decía que si la miraba otra vez no iba a salir de ahí. Después de unos 5 kilómetros, cuando por fin logré calmarme un poco, vi algo más adelante en la carretera. ¡Ay, no! Una figura otra vez. ¡Ay, por Dios! Se me heló la sangre. No, por favor. Era ella otra vez. ¡Ay! Estaba pasando en un bucle infinito. La misma mujer
Misma posición, mismo rostro escondido, mismo vestido. No había forma de que hubiera llegado ahí antes que yo, a menos que hubiera volado. Teletransportación. En ese momento grité, ¡Ah! no de miedo, sino de coraje. ¡Ah! Le pisé al acelerador. No pensaba detenerme otra vez. Pasé junto a ella sin mirarla, pero sentí, lo juro por lo que más quieran, que algo frío se metió a la cabina. Un viento. Como si un pedazo de aire de allá afuera se hubiera colado conmigo. El resto del camino lo manejé temblando. No volví a verla, pero el frío no se fue ni con la calefacción a tope. Llegué a Saltillo a las 7:40 de la mañana, mucho más tarde de lo que debía. Estacioné el camión y me encerré en la cabina por casi una hora. Cuando por fin bajé, el supervisor me dijo que me veía pálido. Le conté lo que me pasó y me dijo que yo no era el primero. Oh, no. Según él, otros 3 camioneros han visto a esa misma mujer en el mismo tramo. Uno de ellos tuvo un accidente grave al tratar de esquivarla. Otro se retiró del volante por completo. Lo que más me asusta es que desde esa madrugada a veces la veo en sueños. Quedó traumado. Parada en la orilla de la carretera, esperando, y siempre cuando me despierto, tengo los pies bien fríos, aunque duerma con calcetas. Desde entonces no manejo de noche, y cada vez que paso por ese tramo, le rezo a lo que sea para no verla otra vez. Porque si me está esperando, tal vez esta vez sea la última. Cha, cha, cha. Se habrá quedado pegado a él. Entonces, pues tenemos estas historias de una mujer. Fíjense. Siempre son entidades femeninas, al parecer. Ajá, la primera historia es de una mujer críptido que subía al cerro. Mujer araña. Mujer araña. Gigante. La segunda, varios entes que atacaron al trailero. Que hacen montón. Ajá, pero no decía si era una mujer o masculinos. Y la otra, la clásica mujer de blanco que se te queda mirando. A mí lo que me perturba es que esté así y solo te siga con los ojos. O sea, Pero como que prefiero que me siga con volteando toda la cara, pero no con los ojos. Pero lo peor es que tenía, o sea, como si fueran agujeros los ojos. Sí. Y eran totalmente negros. Es como esa sensación de los cuadros que te siguen con la mirada, ¿no? Que están colgados en un mismo sitio y sientes que te van siguiendo con los ojos. Aunque decía el relato que solamente tenía como cuencas, ¿no? Como Cuencas, sí. Pero me imagino que se refiere a todo esta... No, o sea, sí había tenido lo blanco, pero solo y una bolita negra, pues, y esa es la que lo seguía. Pues sí. Sí, yo una vez iba en carretera, venía del valle, ya tiene como bastantes años, y venía en una parte de la carretera ya casi para llegar a La Paz, que es una bajada. Entonces, pues era de noche, estaba casi sola la carretera, y yo venía en mi carril y veo un carro parado en medio de la carretera, en el mismo carril que el mío. Y yo digo, pues, no sé, o sea, tenía las luces prendidas. Y pasé por al lado de él. Yo dije, a lo mejor ahorita le va a dar, o qué raro que esté parado, o sea, Sí. en medio de la carretera con las luces prendidas. Y paso, y eso es de verdad. Lo que veo era un chico, recuerdo que era un chico, pero estaba así en el volante estaba así. Así. como ido, así como... Ajá. Así nada más estaba. Y yo, oh Dios, o sea, paso despacio, pues, porque me sorprende. Y le sigo y acelero. Y lo voy viendo por el retrovisor. Y sí, y siguió ahí hasta que ya lo perdí. No se movió el carro, pues. Y yo dije, o sea, me regreso, porque qué tal si el chico estaba desmayado, le estaba dando un paro, o está herido, ¿no? Pero no, dije, si regreso, ¿y qué tal si me pasa algo malo? Ajá. O me pasa algo malo, a lo mejor
el chico está poseído o no sé. A lo mejor es una señal, es una carnada, es una estafa y Exactamente. para hacer daño. O a lo mejor alguien le hizo daño y todavía anda esa gente mala por ahí. Y si voy, me agarran a mí también. Pero Eso sí sí. estaba así totalmente. Y sí tenía los ojos abiertos, como que. Hasta creo que recordar que traía una sonrisa en la cara. Eso da más miedo. Ah, más tétrico todavía. No, sí, no, sí. no. Y eso. La imagen la tengo muy grabada. Sí, pues eso es como un mini trauma de por vida. Es una imagen que choquea mucho con nuestra percepción. Digamos que con la realidad que conocemos, entonces sí se queda más grabada todavía. ¿Te acuerdas, mi Luis, que hace poco, bueno, no sé si fue el año pasado, pero nos mandaron un video de San José del Cabo? Creo que fue precisamente un video de noche en una carretera. Creo que era transpeninsular. Ujú. No sé si, no recuerdo exactamente si fue en San José del Cabo o en algún punto del estado, pero se ve cómo pasa el carro, alguien estaba grabando y entre esas tomas así rápidas se alcanza a divisar la figura de una mujer en camisón sí. blanco. ¿Te acuerdas, Sí, Jorginho? sí. Que Sí. fue hace relativamente poco, pero aquí en Frecuencia Oscura pasamos el video y le hicimos pues así como que lo pasamos frame por frame, ¿no? Así punto por punto, hasta que logramos ver así esa silueta de una mujer. ¿Te acuerdas? En cambio. Sí, no sé si era en Santa Anita. Santa Anita, exactamente. Creo que allá por San José, ¿no? Ay, chicos. Me parece que sí era por allá. Y hasta la fecha no se sabe qué es lo que fue, ¿no? No, yo ya no supe nada sobre ese video. O sea, no dieron más explicación. Pero digamos que si realmente se tratase de un ente, ¿no? Digamos que fue un ente. O sea, y fue algo aquí tan cerquita, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que no, qué es lo que se encontrarán los traileros que caminan, bueno, que mejor dicho, manejan por zonas que están deshabitadas, ¿no? Y más aquí en la Baja, que en Baja California Mucho Sur es cierto. hay mucho desierto y hay mucha oscuridad. Sí, Mira, sí. aquí les tengo un relato corto. Dice, en una noche iba con mi exnovio por la carretera de Los Planes, de regreso. Y vimos a un señor de sombrero sentado en la orilla de la carretera, encima de una piedra, todo sucio y con una jaula en sus manos, que parecía tener como algo muerto. Cuando vio por el espejo y yo por la ventana, ya no había nada. O sea, lo vieron, cuando pasaron, vieron por el espejo retrovisor y ya no había nada. Los dos gritaron y dijeron al mismo tiempo, dijeron una mala palabra, ¿no? Y se voltearon a ver unos a los otros por unos segundos. Pero dije, no, eso que estaba ahí no pudo haber sido algo que estaba. Y tampoco me lo imaginé. Pensaron ambos porque los dos lo vieron al mismo tiempo. Dice, lo bueno es que no nos detuvimos y que no pasó ningún accidente o algo, porque no le hicimos caso y seguimos nuestro camino. Pero sí, efectivamente, sí hay cosas paranormales en la carretera y más en la noche. Es que hay muchos relatos, o sea, Y eso es aquí, ¿no? aquí. Sí, aquí. Yo Carretera de Los conozco, Planes. yo conozco uno un poquito más cercano en la cuestión de que, pues, donde está enterrado mi tata, mi abuelo materno, pues no es una carretera como tal, es un camino que conecta un ejido, el ejido Álvaro Obregón, y ahí está un panteón relativamente pequeño. Es un panteón donde nomás están ejidatarios o personas que, pues, vivían en esa zona. Y comentan que había en su momento una tumba que nomás estaba levantado unos muros del nicho de la capilla de esa persona. Entonces, que pasaban a veces por las noches, alrededor de las 7 de la noche, pues ya no hay nadie en los panteones normalmente. Y que estaba sentado el señor con sombrero pidiendo raite. O sea, como que hacía señas de que le ayudaran para algo. Pero pues nadie se detuvo. O sea, y a la descripción que daba la gente es alguien que vivía, que está enterrado ahí. Oh. Sí, es un señor que a lo que tengo entendido no lo visitan mucho. Entonces, quién sabe. Tal vez está haciendo señas para que lo visiten. A lo mejor. O incluso con mucha gente que desafortunadamente fallece en las carreteras, ¿no? En accidentes automovilísticos, pues porque se van a un barranco o chocan con otro vehículo de frente o X cosa. Un animal. Un animal, incluso también, ¿no? Pues seguramente la muerte traumática, pues de alguna otra forma los tiene ahí encerrados en esa realidad en la que no saben qué pasó, ¿no? Y pues puede que seguramente estén ahí vagando y buscando respuestas, ¿no? Como en un bucle, como decía Billy, así, pues tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Si usted mira una cruz en la carretera, persínese.
nomás. También. Ajá, Ahora sí de que la recomendación. sí, la espiritualidad que usted tenga, pues ahí encomiéndese. Pero oigan, chicos, pues la policía de la programación nos dice, ándale así, tal cual, porque ya ahorita ya está la camioneta, ándale, y ya valió, ya llegó aquí afuera la camioneta blanca. Entonces, pues ya es hora de despedirnos. Billy, últimas palabras del programa del día de hoy. No olviden seguirme en las redes sociales, estoy como Billy Dragon, y por favor apoyemos la cultura de la donación. Ahorita un chiquito merece o necesita la donación de sangre, no importa el tipo de sangre que usted tenga, y de hecho también es bueno para usted porque les hacen una prueba rápida para ver cómo está su salud. Entonces digamos que es un 2x1 en beneficio, así que pues mucho ojo, es para incentivar y motivar y también tener un control de la salud de las personas. Pues bueno, yo soy Billy Dragon, me despido, buenas noches. De este lado, Jorge Am, pase una excelente noche. Quédese en la programación de Radiante FM. Continúe con más música. Mañana Paco Díaz a las 6 de la mañana lo espera con su tacita, con las frases motivacionales de Paco que tiene para que usted inicie muy bien el día. Así que no se lo pierda mañana. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche en vivo aquí en Radiante FM. Iván. De este lado, Iván Castañón, deseando que tengan muy buenas noches. Por supuesto, que nos manden sus relatos. Yo sé que mucha gente ha tenido o ha recibido pues testimonios de terceros acerca de pues carreteras en la noche. Entonces, mándenoslas y nosotros las vamos a leer en el siguiente programa. Entonces, hágalo. Nosotros vamos a estar cada jueves a partir de las 8 de la noche en Frecuencia Oscura. Y habiendo dicho esto, le cedemos la palabra al buen Luis Rubio, el profesor Misterio, para que se despida y haga lo propio. Pues nada más agradecerles al público que nos estuvo sintonizando y viendo, y también a los compañeros por controlar, a Billy aquí por las anécdotas. ¿Y qué más puedo decir? A los traileros que manejan de noche y nos traen esas historias. Así que traileros, ya saben, pasen una noche